¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues es momento de comenzar nuestra conferencia del día de hoy y hoy vamos a platicar de un tema que considero es muy interesante y muy importante y tiene que ver con qué es la psicoterapia. Y esto pues dirigido a qué es lo que me motiva a haber abordado este tema. Les comento, hemos estado sometidos por un año a una presión extraordinaria. Estamos hablando obviamente de una pandemia. Hola Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidas. Eli, ya te vi, en fin. Quiero hablar de psicoterapia porque estamos ahorita inmersos en una crisis. Es decir, llevamos un año de pandemia con rebrotes, con semáforo rojo y afectándose nuestra fuente de trabajo, afectándose también nuestra salud. ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal Eli? ¿Qué tal Adriana? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Y algunos de nosotros hemos tenido a lo mejor alguna enfermedad o alguna crisis. No es fácil estar aguantando un año de pandemia. El punto es que muchas personas no saben el valor y la utilidad que presenta el recurso de la psicoterapia. Entonces mi objetivo es justamente hablar de esto con esta conferencia. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la psicoterapia? ¿Con qué se come? Pero pensando en términos muy prácticos, esto no es cultura general, no es ir al Museo del Louvre de visita, se trata más bien de entender algo muy práctico. ¿Para qué está la psicoterapia? Bueno, hola, ¿qué tal Amelia? Bienvenida, qué gusto saludarte. Linda noche, también para ti. Tenemos que empezar diciendo qué es la psicología, porque la psicoterapia forma parte de la psicología. Y la psicología, para empezar, es una ciencia. ¿Qué significa esto? Que es una disciplina científica, no son ideas o ocurrencias, recolección de sabiduría popular, sino que es una ciencia y toda ciencia tiene teorías, hipótesis, explicaciones, modelos. En este caso es del ser humano y su conducta. ¿Y en qué se basa? Bueno, en estudios, en hechos, en experimentos. Así funciona una ciencia. Alguna vez llevamos nosotros quizá en la escuela método científico y ahí aprendimos que así es la ciencia. La ciencia funciona con teorías, con modelos, pero todo esto tiene que ser probado con hechos, en resultados de experimentos. En el caso de la psicología, en la práctica clínica. ¿Para qué está la psicología? ¿Qué nos aporta la psicología? ¿Qué tipo de conocimientos? Bueno, la psicología nos ayuda a entender cómo funciona la mente, las emociones, ¿sí? Nuestra conducta, ¿sí? Los procesos psicológicos de las personas. Y esto permite, ¿sí? Generar una tecnología, una técnica para poder trabajar con estos elementos, con la conducta, la mente, las emociones y los procesos psicológicos de las personas. Como toda ciencia tiene varias ramas, la psicología es muy amplia. Voy a mencionar dos áreas más. La psicología industrial, que sirve para recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Para capacitar personal o para reclutar nuevos empleados. Está la psicología social, que permite entender fenómenos sociales a partir del comportamiento del individuo. Pero aquí lo que nos va a interesar o lo que nos va a ocupar en esta conferencia es la denominada psicología clínica. ¿Qué es la psicología clínica? Bueno, se trata de un área de la psicología destinada al diagnóstico, al tratamiento, a la resolución y a la prevención de problemas de salud mental, emocional y de conducta. Es decir, la psicología clínica es como el área médica, pero que tiene que ver con mente, emociones, conducta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de la psicoterapia. Miren, voy a dar una definición cortita, pero muy clara de lo que es la psicoterapia. Es la aplicación de diferentes técnicas de la psicología clínica para un paciente para brindarle ayuda. Así de sencillo.
En el curso de la psicoterapia, el paciente aprende a utilizar recursos y herramientas para un problema. Generalmente el paciente llega motivado por un problema. Tengo esta situación. No tengo pareja, me estoy divorciando, estoy deprimido, tengo pensamientos ansiosos. Hola, ¿qué tal, Vero? Bienvenida. Y entonces la psicoterapia le va a dar herramientas para que pueda manejar esa situación en específico. Sin embargo, le va a dar más instrumentos que le van a ser útiles a la persona para el resto de su vida. Esto es muy valioso. Ok, vamos ahora a deslindar y establecer diferencias. ¿Qué es la psicoterapia y qué no es? Bueno, la psicoterapia no es, porque una vez lo escuché, ¿no? Me decía una conocida, es que mi terapeuta me encanta. Nos vemos desde hace varios años, 4 años, para tomar un tecito, todos los martes a las 7 de la noche. Eso ya no es psicoterapia, es amistad, y no está malo que te hagas amigo al final de tu terapeuta. El problema es que en el curso de la terapia tú no estás buscando establecer un vínculo de amistad. Por eso no se trata de ir a tomar café y galletitas y charlar con una amiga más o un amigo más. Tampoco es una solución mágica para todo. Por ejemplo, si tú vas a terapia porque perdiste a tu pareja, pues no necesariamente la psicoterapia te va a permitir recuperar el amor perdido. A lo mejor te puede ayudar a que puedas enfrentar la pérdida y que estudies qué fue lo que pasó, por qué se fue, me convenía, no me convenía, etc. A veces necesitamos apoyo para clarificarnos. La psicoterapia no es consejitos. Yo me acuerdo que fui a un retiro espiritual hace algunos años y ahí en la charla, en los descansos, una chica me abordó y me dijo, me comentaron que da psicoterapia. Le dije, así es. Y me dice, mira, yo vivo en otra ciudad y lo que me gustaría es poderte escribir y que me des tus mejores consejitos, ¿sí? Bueno, pues le dije, no, eso no es la psicoterapia, no es andar dando consejitos, ¿no? O sea, tampoco es una charla, no es ir a platicar nada más. Tampoco es un análisis psíquico. Miren, es muy común en los estudiantes de psicología que sus amigos les digan, ya me estás analizando, ¿verdad? Ya me estás analizando. No, uno no anda yendo por la vida analizando a la gente. Entonces no va a haber un análisis psíquico, ni tampoco el psicólogo tiene poderes especiales como de un vidente para verte y saber dónde estás. Tampoco es eso. Tampoco es un juicio. Sí, hay personas que a lo mejor tienen un conflicto con la figura de autoridad, papá, mamá, no sé, y entonces piensan que ir a psicoterapia es sentarse en el banquillo de los acusados y recibir una reprimenda. Te voy a decir por qué estás mal, ¿no? ¿En qué estás mal? Eso no es la psicoterapia, ¿de acuerdo? No va a haber alguien que te señale tus errores, que te critique. No, no es eso, no es un juicio. Tampoco es moralizar. Vamos a entender esto de que no es moralizar. Miren, la psicoterapia es amoral. ¿Qué significa? No es inmoral, es amoral, que es diferente. Porque no se trata de moralizar. Es decir, el terapeuta no te va a decir, tú debes hacer esto, no hagas esto. O sea, no es el padrecito o el ministro religioso, ¿sí? No es papá, no es mamá, no es la abuelita, ¿sí? No te va a decir qué es lo que debes hacer en la vida. Te puede ayudar a que tú puedas definir y resolver tus propios asuntos. Te da recursos para que lo aprendas a hacer. Pero la psicoterapia no es que alguien te diga, tú debes hacer esto. No. Y si alguien lo hace, pues no es psicoterapeuta. Ok. Bueno, hay diferentes tipos de psicoterapia. Esto es importante entender. Hay diferentes escuelas, enfoques de psicoterapia. Por ejemplo, la psicología clínica, que ya dijimos es una rama de la psicología que se encarga del estudio, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Pero a su vez esta rama se divide en otras ramas. A lo mejor ustedes han escuchado terapia gestalt, terapia cognitivo-conductual, terapia cognitiva, terapia breve de Rogers, etc. Hay diferentes escuelas de psicología clínica. Luego está la psiquiatría. ¿Qué es un psiquiatra? Un psiquiatra es un médico. Primero hizo la carrera de medicina y después se especializa o hace una maestría en psiquiatría. ¿Y qué es la psiquiatría?
Pues la psiquiatría es estudiar los trastornos emocionales y mentales de una persona desde una perspectiva médica, basada en el sistema nervioso y en el cerebro. Es una explicación como biológica. Los psiquiatras son médicos, ¿sí? Y por lo tanto ellos están muy inclinados a recetar medicinas. Ese es el ideal de la psiquiatría, tener la pastillita que cure todos los trastornos emocionales y mentales. No toma en cuenta el inconsciente, etcétera. Sistema nervioso, un enfoque muy biológico. Está nerviosa, pastillita. No duerme, pastillita. Para todo, pastillita. Muy bien. No estoy criticando, nada más estamos diferenciando los diferentes enfoques. Se pueden complementar, ¿sí? A veces un psiquiatra y un psicólogo clínico pueden hacer equipo. Psicoanálisis. Esto es algo muy interesante. Es el estudio del inconsciente de las personas para tratar de entender sus comportamientos, sus motivaciones, sus sentimientos, sus formas de pensar, ¿sí? Es un método de tratamiento también y de terapia muy interesante porque hay que echarse un clavado al inconsciente, y el psicoanálisis pues es un conjunto también de técnicas para recuperar información que parece estar perdida en el inconsciente. Se tiene que recuperar para entender el comportamiento de la persona en términos del niño o del pasado de uno, ¿de acuerdo? Y luego está el enfoque que yo trabajo y que es mi preferida, que es la psicoterapia corporal. ¿Qué es la psicoterapia corporal? Es un tipo de psicoterapia donde se trata a la mente y al cuerpo del paciente como una unidad. Se basa en el hecho de que el cuerpo refleja la totalidad de la persona y que hay una unidad funcional entre la mente y el cuerpo. Ambos se proyectan y ambos van a reflejar el estado uno de otro. Los bloqueos mentales se hallan registrados en el cuerpo. Por lo tanto, en este enfoque se trabaja en el cuerpo como vehículo para desbloquear la mente y la vida de la persona. Es una de las terapias más eficaces que existen, porque es como un enfoque holístico. Mientras que el psicoanálisis nos considera nada más puramente, la psicoterapia corporal dice todo va junto. Y bueno, todos lo sabemos, si estoy ansioso, no es solamente un estado mental, también es un estado físico, resequedad de la boca, mariposas en el estómago, insomnio. Entonces la psicoterapia corporal trabaja desde lo corporal para desbloquear emociones, mente, conducta, etc. Patricia Guisa, bienvenida, buenas noches. Ok, bueno, ya vimos entonces que hay diferentes enfoques terapéuticos y ahora vamos a hablar de las etapas en la psicoterapia. Esto aplica sobre todo a la psicología clínica, ¿no? El psicoanálisis y la psiquiatría van por otro rumbo. La primera etapa se llama fase de diagnóstico. ¿Qué es la fase de diagnóstico? Lo que hace el psicólogo aquí es hacer un esfuerzo por tratar de comprender la problemática del paciente, cómo le está afectando, por qué está en este estado actual. Se trata de hacer un diagnóstico apropiado. Lo que quiere hacer el terapeuta es hallar las causas de fondo que han originado un conflicto, que es generalmente lo que trae al paciente a consulta. El diagnóstico preciso es fundamental para poder establecer un plan de trabajo en la terapia. ¿Qué vamos a atacar? ¿Qué debemos abordar? ¿Dónde se originó el problema? Esto es lo que se contesta en la fase de diagnóstico. Luego viene propiamente el plan de trabajo. Ya tengo un diagnóstico. Ahora el terapeuta establece los objetivos a alcanzar con el trabajo. A ver, ok, ya tenemos el diagnóstico. Esta persona está en este estatus. Este es su estatus. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para que de aquí vaya acá? De este estado se mueva a este otro estado. Y esto una parte la realiza el terapeuta, pero después terapeuta y paciente se ponen de acuerdo con las tareas que van a realizar conjuntamente. Miren, el tratamiento solo puede ser efectivo si el paciente se encuentra convencido, motivado y está dispuesto a involucrarse en su propio proceso. Es decir, si llega un paciente y se pone frente al terapeuta con los brazos cruzados, que es como cerrarse, ¿sí? Y no coopera, pues no va a haber forma de avanzar, ¿no? Se tiene que involucrar el paciente. Esto es en el plan de trabajo. Se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y luego viene la fase de intervención. En esta etapa ya se está trabajando sobre el problema.
intentando hallar solución. El terapeuta aplica sus técnicas, se las enseña, le da herramientas, estrategias al paciente para que él se ponga a trabajar en aquellos aspectos que le generan malestar. El paciente debe ponerlos en práctica para que experimente mejoría y debe de estar dispuesto a hacer tarea. Esto es algo muy importante. Miren, somos muy flojos, somos muy perezosos. La medicina nos ha hecho perezosos. Voy a decir a qué me refiero con esto. Por ejemplo, la pandemia puso de manifiesto que en México tenemos un problema de salud de fondo muy fuerte. Mucha gente obesa, diabética e hipertensa por malos hábitos de alimentación y malos hábitos en la vida. Queremos que todo nos lo solucione el gobierno con una vacuna y no nos ponemos a trabajar en nosotros, teniendo una dieta sana, haciendo actividad física. Ese es el problema al que me estoy refiriendo y eso se da en psicología. Va un paciente a terapia y quiere que el poder psíquico del terapeuta le resuelva el asunto y no es así. El paciente tiene que ponerse a trabajar, tiene que hacer trabajo en casa. El terapeuta lo va a supervisar, le va a dar seguimiento, lo va a estar evaluando. Pero esto es muy común. El paciente no coopera, como dice el chinito, ¿no? Ahí no se puede hacer nada. Entonces la fase de intervención es muy importante porque en esta se van a dar los cambios. Es el trabajo que el paciente va a hacer para cambiar, ¿sí? No hay pastillita mágica. Por eso es más cómodo ir al psiquiatra que al psicólogo clínico. El psiquiatra te va a dar pastillita, ¿sí? El psicólogo clínico por lo general te va a poner a trabajar. Luego viene la fase de consolidación. Esta es la última etapa, ¿sí? Se tienen que consolidar, como su nombre lo dice, los cambios y las mejoras del paciente. En esta etapa se trata de afianzar la mejoría que el paciente ya debe de estar experimentando y se le guía para que vuelva a la normalidad y no vuelva a recaer. En esta fase de consolidación muchos pacientes vacilan. Son como niñitos que tienen que ser llevados de la mano y guiados y supervisados todo el tiempo. Y a veces no se puede pasar a la fase de consolidación porque el paciente no quiere retomar su vida con independencia, sino que ya agarró la mano de papá terapeuta o mamá terapeuta y no quiere soltarse. Entonces esta fase es bien importante. Se trata de prevenir recaídas y de asegurar que el terapeuta haya aprendido ciertas técnicas para él mismo, ciertas herramientas para que él pueda trabajar con él mismo y hacer frente a sus problemas. Ok, viene la etapa final que es el bye-bye, la despedida. ¿Qué sucede? Pues llega un punto en donde el paciente experimenta mejoría y es muy curioso. Les voy a decir qué pasa conmigo. Yo no doy de alta a mis pacientes se dan de alta solos. Y me dicen, ya me siento bien y ya no regresan. Y sí, después me vuelven a buscar 1 o 2 años después o meses después. Oye, otra vez quiero regresar a terapia. ¿Y esto qué significa? Que hallaron solución, hallaron respuesta. Y entonces se da por finalizada la terapia. Es decir, la psicoterapia no tiene por qué durar toda la vida. ¿Ok? Muy bien. Viene una pregunta. ¿Cuándo necesito ir a terapia? ¿Sí? ¿En qué situación se hace recomendable ir a psicoterapia? Bueno, una persona sana, mental y físicamente puede por sí misma enfrentar los desafíos que la vida le va presentando, ¿sí? Pero puede llegar un punto en donde no sentimos la capacidad y la fuerza o la entereza o la claridad mental para enfrentar nuestros desafíos de vida. Este es un momento a lo mejor en el que podemos decir, tengo que ir a terapia, ¿sí? Ok. La psicoterapia en este sentido nos va a facilitar las cosas para manejar muchas situaciones en la vida, como la pérdida de un ser querido, dificultades con la pareja, situaciones emocionales complejas. Se trata de algo, miren, y es aceptar que necesitamos ayuda. Este es un punto bien importante. Y les voy a decir, el 90% de mis pacientes son de sexo femenino. El 10% masculino. ¿Por qué? El machismo, ¿sí? Los hombres todo lo pueden por sí mismos, ¿no? Me decía una paciente hace tiempo que su esposo le decía, ¿ya qué vas a psicoterapia? Siéntate aquí conmigo y yo te resuelvo la vida. Y ella dice que le decía, pues el problema eres tú.
justamente con esas actitudes, ¿no? Autoritarias, mandonas y narcisistas. Pero bueno, ese es el punto. Necesitamos ayuda. Y los hombres, ¿cómo van a aceptar que necesitan ayuda? Su virilidad se ve atentada. ¿Sí? Yo puedo. Y nos han enseñado eso, ¿no? Los niños no lloran. Tú puedes, tú levántate. No, no, no es así. No denigra a nadie reconocer que necesitamos ayuda. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner como ejemplos 12 situaciones muy específicas, muy puntuales en donde podemos acudir a terapia psicológica para ayuda. Cuando hemos sufrido una pérdida, cualquier tipo, trabajo, pareja, la pérdida de un ser querido, cuando hay un duelo, cuando nos estamos enfrentando a un cambio en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, a veces he tenido pocas ocasiones, pero han llegado personas que se divorciaron o personas que se jubilaron. Eso es un cambio y de repente sienten que no tienen piso. Algo sucedió, cambió totalmente su vida y les está costando trabajo adaptarse a una nueva forma de vida. Para aprender a manejar sus emociones. Hay personas que tienen poca inteligencia emocional, sus emociones los desbordan y entran en drama emocional con mucha facilidad. Para eso sirve. Para evitar pensamientos negativos o dañinos. Hay personas que se vuelven obsesivas, ¿no? Y puede haber aquí complicaciones de grado. Me estoy imaginando que me están haciendo daño, ¿sí? Y a veces hemos recibido daño, críticas, chismes de compañeros de trabajo, familia, amigos. El problema es que a veces se hacen obsesivos, es cuando hay que ir a terapia. Para resolver o enfrentar un temor, ¿sí? Hay personas que les cuesta trabajo de repente asumir una nueva etapa, se paralizan. También cuando queremos recuperar la motivación por algo que antes nos hacía sentir bien y que ahorita no nos motiva, puede estar indicando esto un cuadro depresivo de fondo. Para evitar tener que recurrir a otras alternativas que pueden ser dañinas. Por ejemplo, personas que recurren para el manejo de estrés al alcohol o a las drogas y ya no deciden suicidio. Cuando nos sentimos solos, ¿sí? Para mejorar nuestra relación de pareja, ¿sí? O una relación sentimental, para dormir mejor, cuando tenemos la necesidad de hablar con alguien, ¿sí? Ahí están. ¿Qué se necesita de mí para ir a psicoterapia? Bueno, ya me convenció David, voy a ir a terapia. ¿Cuáles son los requisitos? Y sí hay requisitos que se deben de satisfacer. Miren, se necesita arrojo, entrega, honestidad, como en la vida y en el amor. Te debes de aventar. Y hay personas que no se entregan. Ahorita voy a regresar sobre esta idea. Y aquí voy al siguiente punto. Compromiso, responsabilidad. Hola Claudia, bienvenida. Se necesita responsabilidad, ¿sí? Voy a ir a mi terapia formalmente, ¿sí? Me voy a comprometer con mi proceso terapéutico. Humildad, tercer punto, reconocer la necesidad de que tengo que ser ayudado. Y eso requiere humildad. Soltar el control. Esto es muy interesante. Miren, hay pacientes controladores que desean tomar el control de la terapia y son ellos los que quieren establecer el plan de trabajo, ¿sí? El número de citas, etc. Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Si alguien está llegando tarde, recuerden que se queda el video y lo pueden reproducir posteriormente. Me regreso, soltar el control. Hay pacientes controladores, decía yo. Van a terapia y quiero contar de un caso de una chica que fue conmigo hace 14 años, una cosa así. Y me dijo, buenas tardes, me lo recomendaron y quiero que me diga, ¿cuánto cobra por sesión? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Qué vamos a hacer en cada sesión? ¿Sí? Su programa y cuándo va a darme de alta. Que me dé una fecha y cuántas sesiones es lo que vamos a trabajar. Evidentemente se trataba de una chica controladora, ¿sí? Otros pacientes lo que hacen es deciden qué es lo que se va a trabajar y lo que no se va a trabajar. ¿Sí? Es como si llegaras con el médico y le dijeras, no,
La auscultación no me la va a hacer. No me va a pesar, no me va a tomar la presión, no me va a mandar a hacer análisis clínicos. Bueno, el equivalente en psicoterapia es que el terapeuta tiene que hacer una indagación, ¿sí? Y entonces de repente el paciente dice, no, por ahí no, eso no lo voy a hacer, nunca se va a trabajar en contra de la voluntad del paciente, vamos aclarando esto. Solo se indica la necesidad de que el paciente aprenda a confiar y dejar realizar su trabajo al terapeuta. Si quiere resultados, pues debe de dejarlo trabajar, ¿de acuerdo? Enfrentar sus resistencias. Miren, yo les dije, todos los puntos se van a relacionar de alguna manera. En psicología clínica se les llama resistencias a las conductas y actitudes, ¿sí? De rechazo u oposición de un paciente frente a su tratamiento, ¿sí? O frente al terapeuta o frente a algún aspecto de la terapia. Las resistencias se están escondiendo temores ocultos, ¿sí? Porque ir a terapia nos hace sentir vulnerables, ¿sí? Y a lo mejor en la vida nos hemos sentido ya antes vulnerables y nos ha ido mal. Y entonces nos hemos encerrado dentro de nosotros mismos y nos ponemos a la defensiva. Es muy importante, ¿no? De repente hay pacientes que empiezan muy entusiastas y de repente se desaparecen. Resistencias. Aquí entran luego mecanismos de defensa donde el paciente empieza a justificar su resistencia a la terapia con argumentos muy racionales. No, es que esto, y empiezan a dar argumentos. Es bien importante que lo sepan por si alguno de ustedes se interesa en psicoterapia. Van a tener que enfrentar resistencias. Por último, no simular. Miren, me viene a la mente, van a decir qué exquisito ejemplo de David, el de la esposa que simula sus orgasmos frente al esposo. Bueno, pues hay personas que van a psicoterapia y simulan que están trabajando. O sea, sería el mismo engaño, el mismo autoengaño y engaño. ¿Sí? Hay personas que vienen a terapia y hacen que hacen. Y le dicen a la familia, yo ya estoy yendo a psicoterapia, pero vienen a psicoterapia y platican del clima, ¿sí? Platican de el sol, el cambio climático, y es muy clara su resistencia a enfrentarse a ellos mismos y abordar la terapia como tal. A eso me refiero con no simular. Es decir, vas a ir a terapia, éntrale, brinca, da el salto al vacío. Muy bien. Pues ahí están las actitudes que se requieren de una persona para ir a terapia. ¿Por qué la gente no va a terapia? Sí, esto es muy importante. Miren, hay mucho desconocimiento. La psicoterapia la comenzó Freud, fue el primero, él es pionero en muchas cosas y él comenzó la psicoterapia hace un siglo. ¿Sí? Hace más de un siglo Freud andaba dando psicoterapia. El asunto es que con todo y que esto tiene un siglo, en nuestro ámbito sociocultural no es muy, todavía no es muy común el ir a psicoterapia. Sí, si alguien dice, estoy yendo a psicoterapia, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Como si ir a psicoterapia es solamente para una persona loquita, ¿no? Es decir, la gente popularmente no reconoce la necesidad de ir a psicoterapia como se reconoce la necesidad de ir al médico cuando se tiene un problema de estómago, de vías respiratorias, etc. ¿Por qué razón? Ahora vamos a otra razón más. ¿Por qué razón me resisto a ir a terapia? Porque me cuesta trabajo interiorizar. Interiorizar es irme hacia adentro, sentir, ponerme en contacto con mis sentimientos. Navegar dentro de uno mismo, a veces para algunas personas puede ser algo incómodo. Además, piensen en esto. El sistema está hecho de tal forma que los individuos estamos todo el tiempo dispersos, desenfocados, descentrados, evadiéndonos. Súbete a un transporte público, llega a un parque, llega a un café, a un restaurante, llega a una comida familiar y todo el mundo tiene el celular en la mano. O llegas y prendes tu tele, prendes el equipo de sonido, estás disperso. Y de repente ir a psicoterapia se trata de concentrarte e ir hacia adentro. ¡Qué trabajo! La gente prefiere ir con los amigos, tomar una copa, recibir consejitos de las amigas o de los amigos en lugar de ir a psicoterapia. ¿Ok?
No sabemos estar con nosotros mismos, nos desconocemos. De eso se trata la psicoterapia, de conocernos y de aprender a estar con nosotros mismos. Y eso nos cuesta trabajo. Muy bien, quiero cerrar esta conferencia. Van a ser conferencias más cortas, son dos, con dos temas, van a ser más cortitas y estoy terminando la primera conferencia. A las 8 comienzo otra con otro tema. Están cordialmente invitados. Muy bien, te comento, tal vez este es el momento para decidirte ir a terapia. A lo mejor lo has sabido, pero te has resistido. Yo les comento esto, miren, la terapia puede ser presencial o a distancia. Yo ofrezco los dos servicios, estoy a sus órdenes. Me pueden mandar un mensaje para ponerse en contacto conmigo y miren, oferta, la oferta del día, solo por hoy. Les ofrezco una sesión gratuita de terapia en línea para que la prueben, si es para ustedes, sin ningún compromiso, ¿sí? No se tienen que esconder ni me tienen que dejar de hablar. Prueben, ¿qué sucede si tomo una sesión de terapia conmigo? ¿De acuerdo? Aprovechen esta oferta, ¿ok? Me dio mucho gusto saludarlos. Si tienen preguntas o comentarios sobre el tema de hoy, fue una sesión, una conferencia cortita y creo que ya tenemos la idea de lo que es la psicoterapia. Pero no hay mejor forma de saber qué es la psicoterapia que ir a psicoterapia. ¿Están de acuerdo? Me dio mucho gusto saludarlas y saludarlos. Les mando un abrazo y los espero a las 8 de la noche. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.